La enseñanza se titula El orden de Dios en la familia. Dios ha creado la familia, pero hay un orden secuencial en el cual ha ido haciendo absolutamente todo. Dios es un Dios de orden. Y por lo tanto Él también nos ha enseñado y quiere que tengamos un orden en nuestra vida y que tengamos un orden en nuestra familia. Amén. Amados hermanos, muchas veces priorizamos nuestras decisiones en función de repente más a nuestros sentimientos o en función a más a nuestros deseos o a lo que nos guste o nos sea más cómodo, olvidando lo que realmente es importante. Amén. Si nosotros vemos estos paraguas en este gráfico, nos están mostrando un orden de cobertura. Dios, Cristo por encima, el esposo, la esposa y después los hijos. Amén. Cuando nosotros oramos, hacemos exactamente lo mismo, pedimos sujeción en ese orden inverso, lo que nosotros llamamos los militares el conducto regular establecido. Ordenamos a nuestra carne se sujete a nuestro espíritu, ordenamos a nuestro espíritu se sujete al Espíritu de Dios, ¿verdad? Y bajo la cobertura de Él actuamos. Entonces, esa es la enseñanza de hoy para nosotros como miembros de una familia, como miembros de un hogar. Cristo guardando nuestras vidas, Cristo guardando al esposo, el esposo que protege a la familia, que provee a la familia, la esposa que es la ayuda idónea, que está al cuidado de los hijos, constituyendo esto un orden natural. La palabra principal de la enseñanza de hoy está en Génesis capítulo 1, versículos 26 al 31. Pero antes vamos a hacer una revisión introductoria. La palabra nos dice en el capítulo 1, versículos 1 y 2, los dos primeros versículos de la Biblia. Dice el versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vean que yo hago énfasis en esas dos palabras. Creó Dios. Es el primero, es el alfa, es el omega. Es un Dios creador, un Dios que da vida, un Dios que inicia absolutamente todo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, versículo 2, y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Repita, desordenada y vacía. Desordenada y vacía. Dios desde la eternidad miró la tierra y estaba desordenada y estaba vacía. Y en su corazón puso algo. Dijo, crearé. Le haré un hábitat, le haré un lugar al hombre que será mi imagen, que será mi semejanza. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué nos muestra esto? ¿De qué nos habla este primer versículo, estos dos primeros versículos? De que tenemos un Dios que es un ser sumamente ordenado. No es un Dios de casualidades, no es un Dios de desorden, no es un Dios de por si acaso vayan a ocurrir las cosas. Él está en control de todo, pero sobre todo hay que entender que Él es un Dios de orden. Es un Dios sumamente ordenado. Cuando Él sintió la necesidad de crear el universo, como les decía hace un momento, miró desde la eternidad y observó que la tierra estaba desordenada y estaba vacía, aunque su espíritu, dice la palabra, se movía sobre la faz de las aguas.
Entonces, ¿qué nace en el corazón de Dios? Esa necesidad de ordenarlo todo, de crear, de ordenar. Amén. Y es así como lo hizo. Amados hermanos, una de las razones por la que muchos de nuestros matrimonios, por la que muchos de nuestros hogares no permanecen unidos y terminan en la división o terminan en el divorcio, es porque no sabemos prestar atención al orden con el que Dios creó todas las cosas en el universo. Y es que en nuestro capricho, en nuestra soberbia o en nuestra ignorancia, trastocamos el orden de las cosas y ponemos por delante aquello que quizá debería estar detrás. Yo diría, amados hermanos, que el elemento fundamental para mantener una estable y duradera relación, no solo entre las parejas, varón y mujer, esposo y esposa, sino también en las relaciones padres-hijos o viceversa, radica en entender claramente cuál es el principio de prioridades que establece el orden de Dios, pero sobre todo no entenderlo, simplemente aplicarlo de manera permanente en nuestras vidas y en nuestras relaciones. Cuando Dios creó el mundo, lo diseñó en base a un orden claro, un orden que va a regir todo el proceso de la creación. Y aquí distinguimos dos aspectos fundamentales. El primero, que Dios es el creador. Amén. Y el resto, todo lo que existe es creación de Dios. Amén. Amén. Y entonces Dios establece un orden de prioridades en la creación de las cosas. Dios ordena de tal manera que nosotros aprendamos de Él a seguir ese mismo orden. Ahora bien, el primer mandamiento que nos da Dios dice en Marcos capítulo 12, versículo 29 a 30. Jesús les respondió: el primer mandamiento de todos es, y recalca, a ver, escuchen, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, escucha. Versículo 30, el mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con todo, ¿qué? Tu corazón. A Dios no hay que darle parte de. No puedo darle parte de mi tiempo, no puedo darle parte de mi amor, no puedo darle solo parte de mi atención. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y no solamente con tu corazón, porque muchos podemos amar mucho. Dice, con toda tu alma. ¿Qué hay en el alma? Sentimientos. Con toda tu alma. Y dice, con toda tu mente, tu pensamiento, tus raciocinios, tu lógica. Y con todas tus fuerzas. Wow. Solo entender esto nos muestra esa demanda que Dios hace de nosotros, la cual a nosotros le decimos en nuestra canción: tú eres poderoso, mi alma anhela por ti, te busco. No sé, mi pensamiento. Queremos demostrar a través de eso nuestro amor, nuestro sentir, nuestro pensar y nuestro hacer. Las 4 cosas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y este es el mandamiento principal, dice su palabra. Esto significa, amados, que existe un solo Dios. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Este Dios es creador de todas las cosas.
y que el primer deber del hombre es reconocerlo como su Dios, como su Creador, y darle la honra, la gloria y el honor que se merece. Amar con todo nuestro corazón. Amén. Y cuando mostramos que nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas, cuando nosotros somos capaces de obedecerlo sin condiciones, cuando estamos dispuestos a perderlo todo antes que ofenderlo. Wow. ¿Eres capaz de amar a Dios bajo esas dos condiciones, bajo esas dos características? Obedeciéndolo sobre todo y dispuesto a perderlo absolutamente todo. Ahí radica, creo, la diferencia entre uno y otro, de los que podamos estar aquí o de los que puedan estar congregados en tantas otras iglesias, en los que están en este lugar y en los que no han venido. La falta o la excesiva capacidad de amar obedeciendo y rindiéndonos delante de Él. Entonces, ¿cuál es el orden que Dios establece para la familia? La siguiente, por favor. El orden divino para el hogar dice: primero está Dios, después está el hombre, después está la mujer, los hijos y por último el trabajo, que no lo puse todavía en este gráfico. El lema de las Fuerzas Armadas dice claramente: Dios, patria y hogar. ¿No es cierto? Siempre decimos Dios está primero en nuestras vidas. Dios es primero en mi vida, se convierte lamentablemente en un eslogan no práctico, o sea, que no lo sabemos practicar. Amén. Una familia es una entidad fundada por Dios, constituida de padre, madre e hijos, ¿verdad? Papá, mamá, hijos. No papá, papito e hijos, ni mamá ni mamita, hijos, ¿no? Padre, madre, hijos. Y por eso estamos luchando. En el libro de Génesis, capítulo 1, vemos que Dios primero creó el hábitat de la familia, y esto lo hizo en 5 días. Los 5 primeros días de la creación, Dios los dedica ¿a qué? A prepararles un ambiente, a preparar un lugar, un espacio, con las condiciones apropiadas para poner ahí ¿a quién? A su mimado. ¿Quién es? El hombre. Dice: creado a su imagen y semejanza. Después a la mujer, y con la orden de que se multiplique y fructifique, que formen una familia. Amén. Entonces, ¿qué es hábitat? Los que han estudiado medio ambiente, ecología, saben definir hábitat. Dice: hábitat es un conjunto de factores físicos y geográficos que inciden en el desarrollo de un individuo. Cuando hablamos de hábitat, cada uno de los animales, cada una de las especies tienen un hábitat diferente, ¿verdad? Los zancudos no habitan en el altiplano, no hay zancudos. Las condiciones físicas y geográficas del altiplano no son aptas para el desarrollo de la vida del zancudo o de ciertos animales. Dios creó un hábitat. Dios creó las condiciones físicas, geográficas, que permitirían al hombre desarrollarse. Dice el otro concepto, es el entorno o conjunto de factores geográficos relativos a la vida del hombre, como ser el emplazamiento, la forma, etc. Vemos esa imagen y vemos un lugar que Dios preparó para el hombre y la familia. ¿Amén? Génesis 1, del 1 al 25, nos habla de cómo Dios
crea los cielos, cómo crea la tierra, separa la luz de las tinieblas, cómo separa la tierra del mar, crea el sol, la luna, el aire, los seres que conforman cada uno de estos elementos, acuáticos o terrestres, preparando un lugar para el hombre y su familia. ¿Y qué es familia? Es un grupo de personas formado por una pareja, normalmente unida por lazos legales o religiosos, que convive, dice, y tiene un proyecto de vida en común, y sus hijos cuando los tienen. Dios tiene especial cuidado con la familia, con el hogar. Por eso hay que cuidarlo. La siguiente, por favor. Dice: tu matrimonio y tu familia es el tesoro más valioso que Dios te ha dado. Cuídalo. Hoy Dios nos dice: no tomemos decisiones que vayan en contra de esto. Dios ha creado este universo para darle un lugar especial a la familia, y tiene cuidado con aquello. Entonces, estos primeros versículos de Génesis 1 podemos sacar esos 5 principios o elementos fundamentales de la creación y sus prioridades. Avanzamos. Génesis, ahora sí, tome nota, estos son los versículos de la enseñanza de hoy. Lo anterior fue la introducción. Génesis 1, 26 al 31. Entonces dijo Dios: hagamos. ¿Con quién está hablando Dios? Dios es trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. No dice haré, dice hagamos. ¿A quién? Al hombre. Preparó el ambiente, preparó la tierra, el mar, las aves, los animales, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora dice, una vez que está todo listo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. No semejanza física, semejanza espiritual. Amén. Y señoré, dice, en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Ya crea a la mujer, ya le hace su ayuda idónea. Varón y hembra los creó para caminar juntos, para compartir juntos, para asumir retos juntos. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. ¿Qué significaba? Tengan hijos, formen una familia y llenen la tierra y sojúzguenla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Versículo 29. Y dijo Dios: he aquí que os he dado. Miren lo que Dios habla. Y le dice a Adán y a Eva, ¿sabe? Les he dado toda planta que da semilla y que está sobre la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla. Todo eso va a ser para que coman. Y también les he dado toda bestia de la tierra y todas las aves de los cielos y todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida. Toda planta verde les será para comer. Y fue así. Preparó ese hábitat, ese ambiente de plantas y de animales para que sean sojuzgados, para que sean dominados por los hombres, para que también les sirvan de alimento. Dice el versículo 31. Y ahí es donde tenemos que entender que todo lo que Dios hace es bueno. Repita: bueno. Bueno. Y vio Dios todo lo que había hecho, y allí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Dios de detalles, Dios de orden.
Amén. Un Dios soberano, un Dios poderoso, que ya tenía planificado aún este momento en el que tú estás sentado en esta silla, estás en este lugar. Que Dios preparó un lugar para ti, tanto en lo físico como en lo espiritual. ¿Para darte qué? Para darte de comer, para darte abrigo, para darte alimento, leche espiritual, alimento sólido. Tiene cuidado de cada uno de nosotros. Amén. Ahora bien, 5 elementos fundamentales de la creación y sus prioridades, así como nuestros dedos. En el versículo 26 aparece Dios como poder creador. Dios, poder creador. Después dice el hombre como creación a su imagen y semejanza. El 27 dice varón y hembra los creó, la mujer. En el 28 dice Dios ordena 2 cosas. Primero la multiplicación, es decir, el tener hijos, el formar una familia, y finalmente añade ¿qué? El trabajo, llenar la tierra y sojuzgarla. Entonces, estos 5 elementos, amados hermanos, forman el orden de Dios para todas las familias. Dios, varón, mujer, hijos y trabajo. Amén. Veamos. Haga así su manito. Mueva. ¿Quién es este? Dios. En el orden de prioridades, Dios, el primer dedo, el más importante. Es el que crea todas las cosas, ¿verdad? Es el que llega a todos los otros dedos. Mire mi dedo, ¿se dan cuenta? Bendice, da. El hombre, que es la creación, la autoridad, cabeza del hogar. La mujer, miren, el dedo es más grande, ¿verdad? Porque es la más visible, es la que más responsabilidades lleva, la que más peso carga. Alimentación, educación, etc. Los hijos, que son los que al final se llevan la plata, ¿no? los que se llevan la onza. Y el trabajo. El menos importante en el orden, sí, pero el más útil también. Porque, obviamente, mira, este dedo es útil para absolutamente todo. Amén. Los 5 elementos conforman la familia. Vamos a ir desglosando. El primero, Dios. Está representado por el dedo pulgar, debido a que este es el único dedo que puede alcanzar y tocar a todos los demás. Así como Dios tiene, dice, incidencia y preeminencia en toda la familia y puede alcanzar a bendecir a todos aquellos que componen la familia. Amén. Segundo, el dedo índice es el varón. Significa autoridad, debido a que Dios lo envió a enseñorearse y a ser la cabeza del hogar. Y a quien encarga, dice, la responsabilidad de cuidar y de proteger tanto a la mujer y a los hijos, sustentándolos a través del trabajo. Amén. 2 dedos. ¿Qué dice Efesios 5:22 para respaldar esto? Pastor no se está inventando nada, dice la palabra: las casadas estén sujetas a su propio marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. La iglesia está sujeta a Cristo. Entonces las esposas deberían estar sujetas a, que es muy diferente, le decía el anterior domingo a la pastora, que estén sujeta a. Creo que es lo que más discutimos, ¿no? Estar sujetas. Es una disposición, es un orden. Así como la iglesia se sujeta a Cristo, así la esposa se sujeta al esposo. Y así como Cristo cuida, ama y da su vida
Por su iglesia, el esposo también debe estar en las mismas condiciones de amar, respetar, cuidar e incluso dar su vida por su esposa. Amén. El tercer elemento, las esposas, la mujer, o la hembra, como dice en la creación, representado por el dedo medio o el dedo mayor. De todos nuestro dedo de medio es más grande, ¿verdad? O hay alguno que tiene el dedo más cortito. Algún varón que no quiere reconocer el valor de la esposa, amén, va a esconder su dedo. No, amados, la esposa es la más visible en el hogar. Muchas veces hay familias, hay ocasiones en que en el barrio ni conocen al esposo, pero sí conocen a la esposa. En el colegio no saben quién es el papá de ese niño, pero sí saben quién es la mamá. ¿No es cierto? En el instituto, en la cancha de fútbol, ahí está la mamá, porque es la más visible, la que lleva la mayor responsabilidad del hogar. Dar a luz con dolores a sus hijos, los cría, ser la figura clave en la educación y el cuidado en general del hogar. Por eso es el más visible. Ese es el papel y ese es el orden de la mujer. Después vienen los hijos, que son el cuarto elemento de la familia y están representados por este dedo anular. Dice la palabra que los hijos son bendición. Amén. Son saetas en aljaba del cazador, nuestros hijos, nuestra bendición, nuestra responsabilidad. Amén. Y a lo que nosotros más les adornamos, le damos todo, ¿verdad? Como este dedo es más inútil, pero se lleva el anillo. No porque nuestros hijos sean inútiles, amén, sino porque nos vestimos con, ¿saben? Voy a llegar, la pastora en su amor, en su desesperación, llegó también a Andreita con el bebé, corrió, se lo agarró y se lo metió al auto y nos fuimos a la casa a recoger algo, pero desde que subió hasta que llegó lloró. Y no era que me enojé, sino que ese amor que tengo por él me parte el alma verlo llorar. Me puse nervioso y todo. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el papá con el hijo. Lo ama, lo cuida, le da lo mejor. Amén. Y es por eso que representamos esto en ese orden, al cual damos todo, pero ojo, después de Dios. Amén. El quinto dedo es el trabajo, es el dedo meñique, que aunque es el dedo más pequeño de la mano, es uno de los más útiles para el cuerpo, así como el trabajo lo es para el sustento de la familia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hablábamos de prioridades, de un orden en las prioridades. ¿Qué está primero en mi vida? Y entonces uno mira la mano y para nosotros, para algunos de nosotros, primero estoy yo. Ah, no, tengo que vestirme mejor, tengo que ir al gimnasio, tengo que hacer esto, aquello y aquello. Me preocupo más por mí que por el resto de mi familia. O me preocupo más por mi esposa, no, mi esposa la amo, la adoro, y hago todo por ella y me olvido del resto. O me preocupo mucho más por mis hijos y descuido a mi esposa, mi trabajo y mi iglesia por mis hijos. O me doy mucho al trabajo. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está enseñando el día de hoy? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cuál es el orden de tus prioridades? Yo te he enseñado, dice la palabra, que el primero es Dios, después hombre, mujer, etc. Y eso es lo que vamos a hacer hoy, entender este tema. Amados hermanos, cuando hablamos de prioridad, hablamos de la decisión final que tomamos al momento de decidirnos a cuál de los elementos que forman la familia vamos a atender y complacer en un momento dado. No. Amados, esta decisión siempre va a revelar cuál es nuestra inclinación, qué está primero en nuestro corazón, en función a lo que elijamos
o seleccionemos como prioritario en mi vida. Ejemplo, si a una persona se le presentan las siguientes alternativas al mismo tiempo, vaya anotando, recordando. De repente sea usted, de repente sea yo. Dice, si viene mi jefe y me dice, tienes que trabajar horas extras. Primera situación. Segunda situación, tengo una cita de la maestra de mi hijo. ¿Qué tiene que ser? Tercera situación, atender un llamado urgente de tu esposa o de tu esposo. Cuarta situación, acudir a un compromiso para mejorar mi personalidad. Y quinto, atender y obedecer un mandato de Dios. Si en un momento de la vida tú tienes una actividad de un compromiso con Dios y viene tu jefe y te dice es necesario que trabajes horas extras y tú por quedar bien con él decides por el sí, estás poniendo tu prioridad, el trabajo por encima de Dios. Si tú prefieres atender una cita, te ha citado la profesora o te ha citado alguien y prefieres aquello, estás priorizando esta situación. No, te ha llamado a tu esposo y dejas todo, como algunos, ¿no? Dejamos todo. Nos vamos a cumplir la orden. Cuarto, ir al gimnasio, a ver cosas que son superfluas, pero obviamente, supuestamente mejoran mi presentación. Todo eso debemos poner en la balanza para entender cuál es mi prioridad en la vida. Amados, si optáramos por la opción 1, vale decir quedarnos a trabajar horas extras, va a revelar, esto los psicólogos lo van a entender mejor, los siguientes rasgos de mi personalidad. Dice que el trabajo es mi prioridad, que cuido más mi trabajo que a mi esposa y a mis hijos, y hasta de mí mismo, me descuido de mí mismo, que cuido más mi relación con mi jefecito que con Dios, que es el que me dio el trabajo. Y entonces mis prioridades están invertidas. Creo que en un momento de la vida todos hemos estado en situaciones de este tipo y hemos creído que lo hacíamos incluso porque amábamos mucho a nuestros hijos. Cuando a Miki le tocó un día desayunando chiquitito, Cintia le dice que debería estudiar y prepararse para ser mejor en la vida, para ser como tu papá, le dijo. En esa época yo viajaba mucho. Dios gracias, conozco casi todo Sudamérica, estaba en América, en Europa, por temas de trabajo, viajando por el tema de la ingeniería. Y Miki, su respuesta fue, no, le dijo, y abandonado. ¿Qué te dijo, hija? Eso dijo Miki. Y yo en mi corazón entendía que lo estaba haciendo por él, sin comprender que él no lo veía de esa manera. Para él, antes que el juguete o la ropa o algo que pueda yo traerle, estaba el que yo esté a su lado. Y esa era la prioridad, ¿verdad? Entonces, creo que nosotros debemos velar por esta situación. Nuestros hijos, más que un buen zapato, necesitan un día con el papá. Necesitan jugar con el papá, charlar con el papá. Empezaremos a colocar las cosas en su debido lugar, porque hay consecuencias. La siguiente, por favor. Hay consecuencias
que vamos a acarrear sobre nuestra familia, sobre nuestra vida, si nosotros rompemos el orden de Dios en ella. En el ejemplo que estábamos viendo, este hombre rompió el orden de prioridad creado por Dios debido a que el trabajo, dice, no fue lo primero que Dios había creado, ni lo. ¿Se dan cuenta? Primero fue Dios, después el hombre, luego la mujer, los hijos y por último el trabajo. Y dice, el trabajo es añadidura. Cuando nosotros invertimos el orden de Dios en nuestras vidas, obviamente vamos a traer malas consecuencias para nosotros y para nuestra familia. Amados hermanos, muchos matrimonios, muchos hogares han acabado en divorcios porque la relación de la familia ha sido afectada por causa del mal uso de las prioridades, porque no he sabido priorizar. Cuando nosotros nos hacemos adictos al trabajo, enseguida vamos a descuidar nuestra relación con Dios, nuestra relación con nuestra familia, y obviamente vamos a ocasionar celos y malos entendidos que más tarde se van a convertir en conflictos. Todo es tu trabajo, tu trabajo, tu trabajo, tu trabajo. ¡Wow! La esposa se enoja, los hijos se enojan y los hijos llegan a odiar la profesión del padre. Ninguno de mis hijos estudia ingeniería. Ninguno es ingeniero porque no quieren vivir lo que en mi necedad les he hecho vivir. Amén. Amados, son conflictos que van a marcar la vida de nuestras esposas, la vida de nuestros hijos. Muchas infidelidades en los matrimonios son consecuencia de este continuo o constante descuido afectivo, por esa adicción al trabajo, por dedicarme alma y vida a mi trabajo, me olvido de mi esposa, me olvido de mis hijos, descuido la atención de ellos. Y obviamente hay otro que está atento a eso, ¿no? U otra que está atenta a aquello y trata de compensar esta falencia. Por eso decimos las infidelidades a veces nacen en este descuido afectivo. Amados, muchos de los jóvenes rebeldes que hoy en día existen vienen de hogares donde las prioridades de sus padres son el trabajo, donde los padres no han sabido prestar atención a las necesidades afectivas de los hijos y se han convertido en muchachos vacíos, sin sentimientos. La siguiente, por favor. Amados, se cuenta la historia de una joven hija de pastores que trató muchas veces, en reiteradas ocasiones, dice, de conversar con sus papás, y estos nunca tenían tiempo para escucharla. Estoy tomando un ejemplo de pastores que no estaban dedicados a pasear, a negrear, a hacer otras cosas, que también somos causantes de descuido en nuestra familia. Dice esta historia que ellos pasaban largos días y horas ocupados atendiendo los problemas ministeriales, resolviendo los conflictos familiares de los hermanos de la congregación, hasta que pasaron, dice, 6 meses, cuando ya se le veía la barriga a su hijita. Ellos entonces, enojados y defraudados por lo que descubrieron, la interrogaron, pero sobre todo les reclamaron por su embarazo. Y la joven solo les respondió: hace 6 meses estoy tratando de avisarles y nunca me prestaron atención. Luego la pastora culpaba al pastor de descuidar sus deberes con su hija. Es que tú no has sido un buen padre, no has sabido darle la atención que estabas ocurriendo. Ya saben cómo es, ¿no? Y el pastor acusaba a la pastora de no cuidarla y disciplinarla a tiempo. No, pero si esa es tu responsabilidad, si tú tienes que ver, es mujercita, tú deberías hablar, ¿no es cierto?
En fin, esta familia terminó en ¿qué? En divorcio. Por consecuencia, como consecuencia del mal uso del orden establecido por Dios. El ministerio es un trabajo también. Y ellos priorizaron su trabajo por encima de la familia de sus hijos. ¿Saben? Hay algo que nos movió el piso a Fidel y a mi persona hace unos años. Cristian, el hijo, el segundo de Fidel, le dice: papá, cuando estabas en el mundo, le dice, tú no te ocupabas de nosotros, ¿verdad? Tus amigos, tus partidos, tus reuniones, tus pasos eran más importantes que nosotros. Y nosotros solitos en la casa, ¿cierto? Dice, sí, hijo, pero eso ha pasado, yo me he convertido, mi vida ha cambiado. Sí, papá, pero ahora es igual. La iglesia, los hermanos, las hermanas, los matrimonios, todos son más importantes que nosotros. Igual no estás con nosotros. ¡Wow! Lloraba Fidel, llorábamos juntos y decimos, y ese día decidimos nosotros tener lo que se llama el altar familiar, un día de familia. ¿Cuál es nuestro día, Fabiolita? Los viernes. Los viernes no estoy para nadie, solo para mis hijos, ¿verdad? Ahora que el Miki está con sus residencias más complicadas, el viernes nos hemos ido al salón de a sacar. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a sacar. Y hemos ido a descubrir una plaza de comidas y todo sacado, ¿verdad? Nosotros solos. Entonces yo les aconsejo, como matrimonio, como familia, tengan un altar, un día solo para la familia. Los lunes estamos ocupados, los martes célula, los miércoles leche espiritual, los jueves alimento sólido, los viernes será la escuela, gracias hermano, la escuela de alabadores. Más bien que eso ha quedado un poco parado y hemos tomado ese día para usarlo para la familia. ¿Amén? Entonces, amados, no trastoquemos el orden de Dios para las familias, porque si no, terminaremos mal. La siguiente. ¿Cuál de las 5 alternativas del ejemplo escogeríamos nosotros? La de ir a la cita, la del trabajo extra, la de ir a esa reunión de mi personalidad. ¿Qué era el otro? ¿Ah? ¿Perdón? El gimnasio, ¿verdad? Y buscando una imagen que pueda representar esto, la encontré aquí. Dice que lo urgente no te impida ocuparte de lo importante. ¿Qué es lo importante en mi vida? Dios. ¿Verdad? Entonces, que eso, que haya urgencia es una cosa, pero que no me impida ocuparme de lo que realmente es importante. Yo decía a un hermano, cuidado, las polillas, ¿qué son? Las polillas son lo que destruye los tesoros que nos hacemos en la tierra. Dice la palabra, que no nos hagamos tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y destruyen, que nuestro tesoro esté en el cielo, donde ni la polilla ni el orín van a corromper. Amén. Pensemos, eso es lo importante. Antes de que contestemos esta pregunta de cuál de las 5 alternativas es la que nosotros elegimos, aprenderemos cuál es el orden de Dios bíblicamente establecido para el hombre, para la mujer y para los niños. Me voy a apurar. El orden de Dios para el hombre, según el principio de la creación. Clic. Primero, ¿quién? Dios. ¿Por qué? Porque Dios es antes que todas las cosas. Porque Dios es el poder creador. Porque Dios no ha sido creado, es el que ha creado. Y nos dice Marcos capítulo 12, versículo 30, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Amén? Segundo, para el hombre. ¿Dónde están los hombres? Levantar la mano. Amén. Los hijos, los varones, cabezas de hogar. Para ellos es. Amén. Para los que tenemos la responsabilidad de un hogar. Primero Dios. Segundo, yo. Dice. Algunos narcisistas dirán, pero está el orden de Dios. Vamos a entender por qué. ¿Por qué? Dice, porque si tú no te amas a ti mismo, nunca podrás amar a otro. Dice la palabra en Marcos 12:31, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si yo soy capaz de amarme, pues voy a ser capaz de dar amor a mi prójimo. ¿Y quién es mi prójimo más prójimo? Mi esposa. ¿Verdad? Tercero, ¿a quién debo dar atención? A mi esposa. Dice la palabra, ¿no? Porque el marido debe amar a su mujer como a su propio cuerpo. Como Cristo ama a la iglesia y la sostiene, dice, así debemos amar a nuestra esposa. Efesios 5:28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Y el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Verdad? Entonces, es importante estar reforzado con la palabra. Después son nuestros hijos. ¿Por qué? Porque los hijos son regalo y son herencia de Dios. Dice Salmo 127:3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto de él. Y finalmente dice, está nuestro trabajo, nuestro ministerio, nuestros estudios. Y algunos ponemos nuestro estudio de número 1. Después yo. Después mi mamá. Después mi papá. Y al último, Dios. ¿Está bien ese orden? No. Es que yo la quiero más a mi mamá. No, tienes que amar más a Dios sobre todas las cosas. ¿Amén? ¿Por qué? Porque el trabajo es una ordenanza, es añadidura, no es creación. Dios no ha creado el trabajo. Dios te ha añadido para que mejores, para que estés mejor. ¿Verdad? Dice Mateo 6:33, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas van a ser añadidas. ¿Está claro, varones? Luis. Amén. Ahí no escucho más amén. Amén. Estamos claros. Elsie. ¿Clarito? Amén. Y así. Claro, ¿verdad? Súper. Amén. Richard. Amén. Ahora para las mujeres. Lupe y todas las hermanas. Amén. Primero Dios, ya sabemos, ¿no es cierto? Amarás al Señor tu Dios. Segundo yo, a las mujeres, dice lo mismo. Porque si no amamos, no nos amamos, no podemos amar a otro. Te amarás a tu prójimo como a ti mismo, ya lo hemos dicho. Tercero, a su esposo, repite esposo. Porque las casadas deben estar sujetas a su esposo. No estar sujeta a su esposo. ¿Es diferente o no, Vero? Muy diferente. Dice el versículo 22 y 23 de Efesios 5. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. La sostiene, la guarda. Dice que hay que tratarla como vaso más frágil. Porque si nosotros no somos capaces de darle ese lugar y de tratarla como vaso de honra, como vaso frágil, dice, nuestras oraciones van a tener estorbo. Oro, pastor, y no pasa nada. ¿Cómo estás tratando a tu esposa? Con los pies, pastor, porque así hay que tratarlo. Ahí está tu respuesta. Nunca te va a ir bien si tú no sabes tratar bien a tu esposa. ¿Amén? ¿Qué viene después para la mujer? Los hijos, porque son regalo y herencia de Dios. Y finalmente el trabajo y el ministerio, los estudios y todo eso. ¿Amén? Claro. Ahora, ¿qué dice para los hijos?
Dios, porque Dios es el creador, etcétera. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas. Lo pongo así para que por las repeticiones a veces se nos guarda, ¿no? Se nos queda algo, ¿no? Porque a veces nos repetimos y nos olvidamos. Yo, por lo que dice Marcos 12:31. Después están tus padres, jóvenes, niños. Después, en tercer lugar, Dios, uno mismo, y están nuestros papás. ¿Por qué? La siguiente, por favor. Dice, porque esto es justo, según Dios. Porque los padres deben ser honrados, y porque hacer esto te va a traer bendición y va a alargar tus vidas sobre la tierra. Efesios 6:1-2 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Efesios 1:2. Pero ¿cuál es el error que cometemos? Papás, la mamá en especial, ¿no? Pone al hijo contra el padre. Míralo como de sinvergüenza es tu padre. Mira, ya son las 11 y no ha llegado. Este sinvergüenza debe estar paseando. ¿Qué debe estar con su chola? ¿Qué debe estar? ¿Se dan cuenta? ¿Y qué están creando en el hijo? Dolor, juicio. Y van a hacer que el hijo sea igual. Dice, cuidado, dice la palabra, que en aquello que tú juzgas, en eso mismo te condenas. Yo no voy a ser nunca como mi papá. No voy a hacer lo que hacía mi papá. Y me estoy condenando. Porque mañana voy a ser exactamente igual. Cuando alguna vez estoy ministrando, hablando con una pareja separada, lo primero que le digo, nunca le quites la oportunidad a tu hijo o a tu hija de honrar a su padre. Independientemente quién sea, independientemente lo que haya hecho, lo que haya pasado, por el bien de tu hijo, tiene que honrar a su padre. Porque si honra a su padre y si honra a su madre, le va a ir bien y va a tener larga vida. Pero si yo por mi necedad estoy haciendo que no sepa honrar a su papá o a su mamá, lo estoy condenando a tener una vida corta y una vida mala. ¿Amén? Recuerden que el mandamiento que dice honrarás padre y madre es el primer mandamiento que tiene una promesa de por medio. ¿Amén? Después viene el trabajo, el ministerio y los estudios. Al último. ¿Por qué? Porque el trabajo es una ordenanza, es añadidura, como dice Mateo, que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y el resto será añadido. ¿Verdad? Cuando hablamos de los hijos nos hemos olvidado de una prioridad. ¿De cuál es? De esposa, pues. Dice, ¿por qué? Porque todavía no son papás. Dice, notemos lo siguiente. Para los hijos, el orden de Dios es conformado por 4 ordenanzas. Eso debido a que todo hijo se convierte en un futuro esposo y un futuro padre. La Biblia dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola. Empieza una nueva vida, empieza una nueva familia, ¿verdad? Aunque nosotros en nuestro amor, en nuestro querer es darle todo, que viva conmigo, que viva allá, no, lejos, solos. Así dice la palabra. Amén. Génesis 2:24. Para concluir, ya estamos terminando. Amados hermanos, lo siguiente, por favor. Cuando nosotros invertimos el orden de Dios en nuestras vidas, inmediatamente se van a ver consecuencias para nuestra vida, para nuestros hijos, nuestra familia. Ya que invertir el orden es desordenar lo que se ha establecido. Si tú, porque te gusta, porque quieres verte bien o porque quieres tener más, etcétera, cambias las prioridades,
y colocas algo por delante de Dios, estás haciendo de ese algo un ídolo, ¿verdad? Y como en el Éxodo hemos visto que cuando Moisés subió al monte y al bajar encontró fiesta en medio del pueblo y estaban adorando un becerro de oro. Exactamente lo mismo hacemos nosotros. Y nuestro becerro puede ser nuestra profesión, puede ser nuestra familia, puede ser el dinero, puede ser el placer, cultura, poder, posesiones, la aprobación por parte de la gente, la fama, la religión, el entretenimiento, la comodidad, etc. ¿Qué es primero para ti? No es domingo, van a estar hasta tarde, me quedaré en cama. Tu comodidad. Lo estás poniendo por encima de Dios, al que le has dicho: Señor, te voy a alabar y a honrar todos los días de mi vida. Al que le hemos dicho hoy cantando: mi pensamiento eres tú. Y sin embargo es mentira en nuestro corazón. Amados hermanos, si nosotros ponemos toda nuestra atención en nuestra figura física, en nuestra cinturita, en nuestros brazos, nuestros pectorales, no sé, y dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo, de nuestra energía, de nuestro dinero para vernos perfectos, y descuidamos de esa manera nuestra relación con Dios, haremos de nuestro propio yo, de nuestro cuerpo, un ídolo, y nos saldremos del orden de Dios. Y saben, acallaremos maldición para nuestras vidas. Dice la palabra que Dios no comparte su gloria con nadie, ni con nada. Amados, otra forma de invertir el orden de Dios en nuestras familias es cuando nosotros volcamos toda nuestra atención, nuestra preferencia hacia nuestra pareja. Conozco personas que se inspiran y que miran a través de los ojos de su esposa o de su esposo. Idolatran a su esposo, idolatran a su esposa. Amados hermanos, descuidamos así nuestra relación con Dios y hacemos de nuestra pareja un ídolo que incluso puede destruir, descuidar la relación afectiva con nuestros hijos e incluso afectar en nuestro trabajo. Hay casos que se ven. Todo tiene una medida, un tiempo, un orden. Y eso es lo que Dios quiere enseñarnos hoy. Por otro lado, si nosotros enfocamos toda nuestra atención sobre nuestros hijos, descuidamos también nuestra relación con Dios. Descuidamos nuestra relación con nuestra pareja y desatendemos nuestras obligaciones de trabajo. De esa manera también estamos invirtiendo el orden de Dios en nuestras vidas. Esta mañana Dios nos exhorta para que hagamos un alto, para que podamos pensar de manera clara, de manera humilde, pero de manera sincera. Pensar si el orden de Dios está funcionando bien en mi vida y en mi hogar. Y si a través de este revisar mi vida interna, mi vida, el desarrollo de mis actividades, descubrimos que algo está fuera del orden de Dios, nunca es tarde para poder arrepentirnos, para poder alejarnos de nuestro pecado, para poder ordenar todo aquello que Satanás ha desordenado en nuestras vidas, para sacarnos de la perfecta voluntad de Dios. Recuerda, amado hermano, que a Dios le agrada más nuestra obediencia que sacrificios. La palabra dice
en 1 Samuel 15:22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Dice: ciertamente el obedecer es el mejor de los, o el mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Y qué me presentaré ante Dios? Decía. Dios del holocausto, ofrendas, montañas de oro, montañas de plata. Dios dice: Él te ha declarado lo que quiere. Un corazón contrito, un corazón humillado, pero sobre todo un corazón obediente a lo que Dios manda hacer. Y ejemplo tenemos de Cristo mismo. Mateo 4, 2, 4 y 10 dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, Jesús tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El versículo 10 dice: entonces Jesús dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Dale un aplauso al Señor. ¿Quién es mi prioridad? Seamos como Ezequías, Segunda Crónicas 31, 20 y 21. De esta manera hizo Ezequías en todo Judá, y ejecutó lo bueno, lo recto y lo verdadero delante de Jehová su Dios. Dios quiere lo mismo, que ejecutemos lo que es bueno, lo que es recto y lo que es verdadero delante de Él. Dice el 21: en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. ¡Wow! Eso quiere que hagamos Dios. Eso quiere que hagamos Dios. Amados, Dios quiere un servicio en excelencia, bueno, recto y verdadero de cada uno de nosotros. Y una de las consecuencias de buscar a Dios con todo corazón es que Él nos ordena la vida. Te invito a ponerte de pie. El día en que nosotros obedezcamos a Dios de corazón, Él ordenará nuestras vidas. Y Él nos enseñará, otra vez pondrá en nuestro corazón ese orden de prioridades, donde Él sea siempre el primero. Amén.